El mundo está patas arriba y algunos nos esforzamos en darle la vuelta, en hacer un flippity flop, para demostrar que el cambio es posible y que siempre hay otra opción. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Flippity Flopcast. Bienvenido José Luis Parise, muchísimas gracias a Flippity Flopcast, muchísimas gracias por acceder a hacer esta entrevista que ha sido, no sé si coordinada por el éter, por todas esas fuerzas de las que tú hablas, ¿no? Por tu tema, ha sido coordinada por tu tema y nos vemos aquí para hablar contigo. Bueno, José Luis Parise... No tengo la menor duda. Primero, gracias porque sé que has hecho un esfuerzo de venirte desde otra ciudad y desde otro país. ¿Sí? Lo mismo hemos hecho nosotros. Hoy tú no tenías que estar aquí, yo no tenía que estar aquí, aquí estamos. Porque teníamos que estar. El entramado quiere que hagamos esto, sí, con mucho gusto y te lo agradezco sinceramente y gracias. A ti. Bueno, es un honor hablar con alguien que lleva tanto tiempo en el mundo de la espiritualidad y de todo esto que llamamos el destino, de cómo se mueve la realidad, ¿no? Que es un tema del que ahora mismo yo estoy personalmente ocupada por un documental. Te voy a presentar en condiciones, porque tú eres investigador, escritor y de profesión psicólogo, psicoanalista. Sí. Y has escrito un montón de libros, una película, ahora se va a estrenar otra película que se llama El Regreso, cuando salga el retorno, ya lo he dicho mal, El Retorno, cuando salga este capítulo seguramente ya se habrá estrenado. Y bueno, a mí me gusta mucho en estas entrevistas de podcast, además de la información que nos des tú de tu tema, ¿no? Que para eso hay muchas otras entrevistas, me gusta mucho conocer a la persona, me gustaría conocerte a ti, a lo que hay detrás de ti, quién eres y cómo has llegado hasta aquí. Como cuando lees una biografía que te das cuenta, dices, claro, porque ya de pequeño, bla, bla, bla. Claro. ¿Qué te ha traído a ti? Tengo una pregunta así muy genérica antes de desmenuzar. ¿Qué te ha traído a ti aquí, a este camino? Claro. Empiezo a entender por qué el entramado puso tanto interés en la nota. Vuelvo a agradecerlo. Sí. Con toda la humildad del caso, digo, hace muchas décadas que yo doy notas. Es la primera vez que quieren hablar de esto. ¿En serio? Digamos, de mí, de lo que es más mi trayectoria, y no que me piden desarrollar un tema. No, de ti. Es la primera vez, verdaderamente, y con el retorno ahora en pleno estreno. Wow. Bueno, tú has hablado de la realidad y verdaderamente ese es mi tema desde hace medio siglo. Yo dirijo una escuela que empezó en Argentina y ahora tengo el honor de ser recibido en todos lados. Voy a Europa unas 2 veces por año, a México, a Colombia, a diferentes lugares de Miami, a Uruguay, diferentes lugares donde trato de enseñar lo que yo aprendí. Preguntarme qué me trajo hasta aquí y cómo llegué es un poco empezar a contar qué es lo que aprendí también. Si tú quieres, tú me dirás, ¿con detalles o simplemente lineamientos? O sin detalles. Mira, ¿qué te parece si empezamos por el principio? ¿Qué inquietudes tenías de pequeño? Claro, ¿cómo eras? Claro. Como bien dice Borges, todo inicio es una fantasmagoría. Uno decide cuál es el inicio. Sí. Tal vez esta escena, me viene ahora en mente esa escena que para mí es fundacional y que suele ser una escena de problemas en la vida. Y cuando del problema obtienes un camino, ahí ese es el camino. Tal vez, mis padres se habían separado. En aquel entonces era un problema. Hoy lo raro es que los padres estén unidos. Sin embargo, en aquel entonces yo pasaba a ser el niño raro al que cuidado no te juntes con él porque tiene los padres separados. En el colegio era una cosa... Bueno, si tú me preguntas, yo creo que la magia... Bueno, a ver, la iniciación requiere perceptividad ante las cuestiones de la vida cotidiana que tú vas a decir, ahí hay magia. Jugártela, decidir, ahí hay magia. Y cuando la magia ya no tienes duda y la generas, no conformarte con la magia. Magia más decisión de divinidad. Eso es iniciación. Tienes que meterte en un mundo de magia, pero no quedar atrapado en la botella del genio, sino soltarlo y que vaya y te lleve a su mundo de divinidad. 50 años hace que yo dirijo mi escuela en Argentina. 50 años. No se sostuvieron muchas cosas en el mundo 50 años. A veces hago la broma, la Coca-Cola y nosotros. La diferencia que la Coca-Cola le da a la gente lo que le gusta y lo que nosotros damos es lo que al yo del humano menos le gusta. La certeza de un camino en el que no haya otro problema que el problema de ser humano. ¿Qué problema tiene el ser humano? Ser humano. Cada vez que vino la divinidad encarnada en alguien, el humano lo crucificó, lo sepultó debajo de iglesias.
Hay una escena inaugural, fundacional, que ya que tienes la amabilidad de querer saber un poco también de mí, de mi vida, no que desarrollemos un tema simplemente, lo cual con mucho gusto hago, pero bueno, ya te digo, esto es diferencial, es bautismal. Cuando mis padres se habían separado, obviamente yo tenía que pelearme con ellos todo el tiempo porque era un problema para mí que se hayan separado. Recuerdo una escena de discusión acaloradísima con el que era mi padre. Sí. Y en una habitación donde estábamos en plena pelea, y en un momento la misma cuestión del acalorarme con la pelea me llevó medio como tal vez lo que fue un bajón de presión, no sé, médicamente. Se me oscureció la habitación. Él estaba sentado en una silla y detrás de él tenía una biblioteca. Se me oscureció la habitación y me hizo un flash, un libro de ahí arriba. Listo, volví, seguimos peleando. Sí, ¿y qué libro era? Yo no sabía. O sea, en una zona algo hizo un flash. Después todo eso lo pude ver. En un momento paramos, terminó un round, viene otro round el combate, tengo que ir al baño, vuelvo y extrañamente él se había cambiado de lugar. Como psicoanalista yo podría decir, se puso en mi lugar, lo cual no estaba mal. Pero esto a mí me andaba el lugar de espaldas a la biblioteca. Me siento, seguimos la discusión, me apoyo fuertemente en la silla en un momento, indignado por lo que estábamos diciendo, y eso hizo que de la biblioteca se haga un cierto moverse y se cayó ese libro. Madre mía. Sobre mi cabeza. Literalmente. Por si no te dabas cuenta. Está claro, ¿no? A mí, yo puedo decir, un libro me abrió la cabeza. ¿Viste cómo se dice eso metafóricamente? En mi caso no es una metáfora. Esto es un episodio que uno puede decidir si es de magia o no, dijimos. La decisión de encontrar magia donde el yo encontraría... ¡Ay, se me cayó un libro! Y encima me enojo más. La culpa es de mi padre. Que todo... O, ahí hay magia. El libro se cayó y para mí lo importante pasó a ser el libro. Eso hizo que ya no me interese tanto la discusión. Me interesaba mucho más ir a ver no solo el libro, sino en qué página había caído. Cayó abierto. ¿Qué edad tenías? Está 11 años. 11 años. Por lo tanto, no es que uno tenía demasiado con lo cual entender eso. No. Pero la intriga de un niño de 11 años me llevó hacia... Cae el libro y veo que era un libro de lo que se llamaba en aquel entonces el círculo de lectores. Yo creo que no existe más. ¿Sigue existiendo? El círculo de lectores eran libros que se editaban en ediciones lindas, de lujo, con tapa dura, por lo tanto me dolió cuando se cayó, la cubierta era dura, etc. Y se cayó abierto. Miro y el título era muy llamativo, pero yo no lo entendía. Abro y veo que la escena que se abre, empieza un capítulo donde un niño estaba ante una puerta, lo digo y me emociono hoy, perdón. Es que es muy fuerte. Un niño estaba ante una puerta que se entreabría para él y del otro lado había lo que él no sabía que era, una especie de persona rara, un maestro, que lo miró y él tenía que decidir si entraba o no. El libro era El tercer ojo de Lobsang Rampa. Él había pasado una prueba, es tremendo, es una escena donde uno está del otro lado del libro, no de este lado del libro. Él había pasado una prueba de entrada, tenía la misma edad que yo prácticamente en ese momento el personaje, había quedado en una situación difícil y de pronto frente a un templo se sentó y pasaron los días, todos los demás niños se fueron. La cuestión es que se entreabre una puerta y un maestro no le dice entrar nada, decide él. Ahí entraste. Magia y decisión, dijimos. Magia y decisión. Yo lo entendí como un hecho mágico. Se venía el verano, era verano. Se venía el verano de Buenos Aires. Ese verano lo dediqué todo el día, desde que el primer rayo de sol hasta el último. Está todavía la casa en ruinas, donde yo iba a esa azotea. Me sentaba ahí y empezaba a leer. Leí los 22 tomos de Lobsang Rampa. 3 veces. Con 11 años. Con 11 años. Leí 3 veces, o sea, 66 libros como introducción. Hoy me resulta tierno. Lobsang Rampa es una introducción un tanto cuestionable, pero como introducción es extraordinaria. Leídos los 66 libros, algo en mí ya había cambiado y nunca más podía volver a ser el anterior. Tíbet, Rampa me llevó a leer de la India. De la India, Buda pasa de la India a China, a leer China. Tíbet, India y China entraron en mi vida. Por otro lado estaba mi vida. En mi vida, por esas cuestiones que se llaman entramado universal que uno elige antes de encarnar, yo tenía 2 ramas de la familia. La rama italiana y la rama árabe.
La rama italiana tenía en el Vaticano gente que era sacerdote. Uno de ellos iba a ser obispo y en un hecho mitológico, la noche que estaban dando la misa de consagración, el diablo metió el amor. En la primera fila, un flechazo fulminante y abandonó los hábitos por el amor. O sea, digamos, siguió el camino de Cristo en vez de la iglesia. Lo digo así, es duro. La película que se viene lo puede ver, el retorno lo puede ver. Bueno. Ese papa, ese podía ser papa, o sea, iba hacia obispo, y de obispo a cardenal, de cardenal a papa. Sin embargo, había, mientras él seguía ahí, antes, porque todo eso llevó un proceso, no es que salieron del brazo y se casaron. Sí, sí. En el interín, como él ya empezó a tomar distancia de la iglesia, él estaba en Italia, pero nos enviaba textos prohibidos, extraños, difíciles de conseguir. Y en español, los que podía enviar, los enviaba por correo. Sí. El único que los recibía era yo, porque los demás lo recibían como algo del tío Alfonso, se llamaba Alfonso. Claro, era un presente del tío Alfonso, a mí me empezó a interesar. Él enviaba cosas que remitían no a lo que la iglesia quería que se lea, sino a lo que la iglesia más bien filtraba. Y lo filtraba y él era el encargado de la biblioteca en la que él me enviaba eso, el tío Alfonso. Rama, puedo decir así, cristiana, católica, claro, que me conecta con Cristo. Pero del otro lado estaba mi abuela árabe, una abuela que vino mitológicamente de Damasco, de Siria, wow, sin saber leer ni escribir, y por lo tanto se sabía de memoria todas las historias de Arabia. Ella vino a los 14 años, la trajeron medio engañada para escapar de la guerra, ¿sí?, porque le dijeron que acá se iba a casar con un muchacho que le habían mostrado una foto, todo esto por correo, imagínate lo que tardaban, y cuando llegó ese muchacho era alguien de 50 años, y ella tenía igual se casaron, bueno. Lo importante es que ella todas las noches antes de dormir me contaba historias árabes. Como Sherezade era tu abuela. Es tal cual, tal cual. La diferencia es que acá la vida que estaba en juego era la mía. Ella la tenía tranquila, asegurada. Yo conocí por esa vía a Muhammad, a la enseñanza árabe de Mahoma. Las 1001 noches, los mitos, cristianismo, pero no oficial. Lo árabe, que le abrió la cabeza al mundo, como el libro que me cayó, pero por los relatos de una abuela árabe que me abría otro universo. ¿Qué me quedaba? El último lugar posible. Mi amigo de toda la infancia era judío, con familia ortodoxa. Y a veces para hablar con él o por cosas que por ahí a él le pasaban de largo, cuando me invitaban a comer a la casa y yo escuchaba, ¿sí?, me pongo a leer literatura judía. Entonces, lo judío, lo árabe, lo cristiano, sí, China, Tíbet, India, entran en la adolescencia en mi vida. Me pongo a leer todos los escritos sagrados de cada una de esas culturas, en español, pero con las palabras claves. Yo empecé a leer a los 11 años, pero los escritos sagrados a los 14. O sea, en esos 3 años, por ejemplo, leía en ese interín La India secreta, de Paul Brunton, El Egipto secreto, digamos, temas un poco más, el Quijote, del que ahora enseño todo lo esotérico en el Quijote. Bueno, Borges era alguien que en Argentina producía cierta intriga, por lo menos. Bueno, a los 14 años empiezo a leer directamente los textos sagrados de cada cultura. No entendía nada y me aburría todo. Hasta que empecé a hacer yo digo, bueno, cosas que si explico demasiado el detalle tal vez se hace un poco pesado, pero en algún momento me di cuenta que yo cometía el error de leer pasivamente, a ver que no le preguntaba al texto. No le hacía pregunta. Entonces decidí hacer una pregunta, una sola. Sí. ¿Qué tienen en común? Un texto de la India con un texto del Vaticano, con un texto ¿entiendes? De la Cábala judía. Sí. ¿Qué tienen en común? Yo empecé a leer buscando lo en común. En vez de, desde la primera letra hasta el último punto, que es leer de forma pasiva, sí, yo iba buscando dónde estaba lo que tenía en común con lo que yo había leído en otras mitologías. Sí. Eso me llevó a un mapa. Yo no tenía idea, me estaba armando un mapa de que hay cosas en común entre todo eso tan disímil, que para mí se había transformado en mi manera de pensar. Yo habría aprendido a pensar como piensa un hinduista, como piensa un cabalista, como piensa un árabe. No lo llamemos hoy Islam, porque confundir con las religiones, Cristo no era cristiano, Buda no era budista y Muhammad no era mahometano. O sea, ninguno de ellos seguía religiones de lo que hoy entendemos como tales. Bueno, empiezo a leer. Y tenía que vivir, además. O sea, ya empieza una edad, 14 años, empiezo a leer,
Yo iba al industrial, que es el más difícil de los cursos de Argentina de la secundaria. Son 6 años en vez de 5 y es todo matemática, física. Entonces, de tal hora a tal hora era el hemisferio izquierdo. Salía y tenía el hemisferio derecho para activar. Así era todo. Bueno, empiezo a leer, alguna vez saqué la cuenta, yo llegué a leer 14 horas por día todos los días. Pero tenía que vivir, además. Y tenía que empezar a trabajar. Ya tenía 17 años, porque terminé la secundaria, tenía 17 años. Empiezo a trabajar, vendo helados, crema helada por la calle, entro a trabajar de empleado en todos lados donde podía, tenía que ganar el dinero, además para comprarme los libros. Y armo un sistema que para mí era magia pura. Yo iba por la calle vendiendo, no podía más, pesa, la heladera pesa, el calor en el verano. Y un día me asistió la magia. Entro a una biblioteca a descansar. ¿A dónde voy a ir a descansar? A una biblioteca fresco, pido un libro y se apiada donde mí. Todavía era un jovencito vendiendo helados, se dieron cuenta. ¿Qué vendés? Y vendo helados, qué sé yo. ¿Y por qué venís acá? Déjame descansar, dame tal libro. Me siento a leer y las empleadas, creo que se apiadaron de mí. ¿Podemos sacar un helado de acá y después nos lo cobrás? Se empezaron a encariñar. Entonces yo podía ir, dejar la heladera ahí, estaba todo el día leyendo y estaba trabajando al mismo tiempo. Al final del día les hacía la adición, me iba. Bueno, así en todos lados. Empecé a trabajar zapaterías, bazares, de todo, mientras estudiaba. Porque lo que yo buscaba era el puesto que nadie quería. El que tenía que ir al sótano, el que tenía que ir al depósito para estar a solas. Entonces en una hora hacía el trabajo que a todos los demás les llevaba 8 horas. Y me quedaban 7, 8 horas por día para leer. Así, encima, en el ómnibus para ir allá, leía parado como podía, volvía, otra vez leía. Mi vida, así, cuando yo saqué la cuenta estuve 14 años leyendo, un promedio de 14 horas por día, pero vivía mientras tanto, por todo esto. Claro, y tenía que aplicarlo para que todo eso me funcionara. Bueno, llegó el momento en que ya consideraba que la lectura había cumplido toda una etapa, que yo seguía leyendo y seguía confirmando los puntos en común. Y decidí algo que es lo que antes dijimos, magia y decisión. Ahora viene decisión. Un montón de magia me asistía con estas cuestiones que me iban permitiendo seguir metiéndome en el tema. En el interín, una cuestión más, entro a artes marciales. Yo enseñé artes marciales iniciáticas mucho tiempo. Artes marciales que para mí tenían la gracia de que yo esperaba ahí encontrar al maestro Zen, al que yo leía del Japón. No encontré al maestro Zen, pero encontré algo que era tremendo. Encontré un maestro japonés, Shigeru Nakasato, que enseñaba en un estilo donde nada, todo era combate. O sea, nada, no había puntos, no había protectores, era todo una cuestión donde uno no podía hacer otra cosa que tomárselo en serio. Yo antes, mi padre era profesor de judo, yo antes había practicado años de judo, ahora tenía años de karate y después practiqué un poco de full contact. En total todo eso fueron 11 años. También en el medio de todo eso, que te va cambiando todo. O sea, practicar artes marciales en ese nivel, donde tenía que firmar un papel deslindando responsabilidad porque lo que estaba en juego era tu vida, o por lo menos terminar con un hueso roto, con el que terminé, lógicamente. Bueno, ahora bien, a partir de eso, llega el momento en que ya toda la lectura, lo que a nivel de artes marciales podía... Y sinceramente yo tenía la sensación de que ya había entendido una serie de cuestiones en común entre todo eso. Ahora quería a alguien que lo ejercite. Encontrar un profesor de karate, verdaderamente de karate, era difícil, pero esto requería no de la magia, de los dioses. Encontrar gente que ejercitara en su vida esas potestades que yo había leído, que se supone que son las que todos los que empezamos en este camino queremos. Uno lee hinduismo y quiere las cuestiones por las cuales leer hinduismo no es una cuestión intelectual, sino que te cambia la vida. Uno lee cualquiera, el taoísmo, el zen, yo leía todo eso y empiezo a buscar cursos. Gente que enseñe. Había que conseguir el dinero, pagarlo. Mis padres separados, a mí nadie me ayudaba, me tenía que pagar además el colegio, más adelante la universidad. Empiezo a buscar cursos y llegó a mi gran decisión en la vida. Yo veía al maestro taoísta. Terminaba la reunión, la clase, y yo iba siempre, yo cuando empiezo algo lo sigo. El maestro Zen, la profesora de yoga. Y a mí me interesaba el momento posterior siempre, cuando nos quedábamos un poco ahí. Yo no me daba cuenta que estaba haciendo algo que después los chamanes, cuando ya empecé a ir a las culturas chamánicas, me lo dijeron en una frase. José Luis, tú sabes mucho, pero a mí no me importa lo que sabes, a mí me importa lo que hay que mirar
cuando tú busques un maestro, no me olvido más de esta frase, mírale la vida. ¿Qué miramos todos? Los títulos, los diplomas, ¿cómo sabe? Mírale la vida. Yo no me daba cuenta, pero le estaba queriendo mirar la vida. Claro. El gran maestro taoísta, ¿qué pasa cuando el hijo le viene y le falta el respeto? La gran profesora de yoga, ¿cómo se lleva con el marido? Bravo. Yo buscaba eso, el que en su vida, yo no sabía que estaba buscando eso. Sí. Si quieres decir estaba buscando un padre, una madre, una familia, está bien, soy psicoanalista, me doy cuenta, quédese tranquilo. Pero gracias a buscar eso, Sí. empecé a darme cuenta de algo trágico. He perdido todos estos años de mi vida. No había uno que viviera a la altura de lo que enseñaba. En coherencia. ¿Entiendes? ¿No? Esto era, Sí. por un lado yo quería todo lo que ellos me podían enseñar, pero por otro, ¿para qué? Yo voy a decir así, ese es el modelo terminado. Uno dice, no diste con el maestro exacto, ninguno lo es. Todos tienen los mismos problemas que tengo yo, no llegan a fin de mes. ¿Qué pasa cuando se pelean con alguno? Yo quiero verlo en la vida cotidiana, cuando tiene un problema con el vecino, aplicando el taoísmo. Y no, cuando tenía problema con el vecino era lo mismo que cualquiera. Hacíamos viajes juntos, inclusive el mismo Nakasato me eligió para ir a las exhibiciones que dábamos, y yo veía en los viajes lo que pasaba y no resolvían con eso. Ya. Bueno, yo tenía que tomar la decisión. He perdido, no sé, 20 años de mi vida, ya a esa altura serían. He leído cosas que eran todo ficción, no sirven, o los maestros ya no existen, o tomo el otro camino. Yo mi segundo libro lo llamé El otro camino, muy por este momento de mi vida, exacto. Tomar el otro camino significaba, ¿y si pruebo ir a las culturas de donde vienen esos textos? Por ahí, quién sabe. Es facilísimo, ¿no? Desde Argentina. Yo me río y el que está en Argentina entiende por qué. En Argentina todo es más caro, más lejos. No hay la misma distancia de Europa a Argentina que de Argentina a Europa. De acá a acá son 12.000 kilómetros, de acá allá son 24.000, es más caro. Sí. Todo es así. Bueno, empecé a algo que fue la gran puerta que se abrió en mi vida. Y si empiezo a aplicar lo que yo, en mi propio método, yo no sabía que era un método, había visto que había en común en lo que tenían todos esos textos. Sí. Yo sabía que habían cosas que habían en común, que todos ellos enseñaban con su vida, Krishna, Muhammad, Buda, Arjuna, Jiva, Cristo, bueno, Lao Tse, Milarepa, Sosan, todos esos de los que yo había leído todo lo que podía leer, yo veía que hacían cosas en común. ¿Qué pasa si yo las hago para algo que quiero hacer el siguiente viaje? No tengo el dinero, no tengo el tiempo, no tengo nada. Pero yo voy a aplicar esto. La magia, tomar posición siendo receptivo a la magia, y la decisión. Empezó a ocurrir. Casualidades se generaban por las que de pronto estaba ahí. Como hoy ocurre aquí. Sí. Tú no tenías que estar aquí, yo no tenía que estar aquí. Casualidades, Dios proveerá y provee. Empecé a ir a las culturas. Bueno, ese empieza otro capítulo. Empiezo a viajar a las diferentes culturas y descubro algo que me abre la puerta y al mismo tiempo me la entrecierra. Ellos son guardianes de una sabiduría de la que casi nunca tienen mucha conciencia. ¿Yo qué hacía? Iba a las escuelas de hinduismo en Buenos Aires, de distintas escuelas, ¿y qué hacía? A la gente que sabía hablar, por ejemplo, el sánscrito o cada una de las lenguas, sí, yo le decía, acá en este párrafo yo encuentro lo mismo que en otro. Mirá lo que hacía. Ajá. En este párrafo yo encontré lo mismo, por ejemplo, supongamos, sí, no sé, en el Mahabharata, de lo que encontré en, supongamos, una cuestión de mitología egipcia. Bueno, sí, me lo dices en sánscrito. ¿Cómo lo dicen en sánscrito? En vez de ponerme a estudiar 20.000 idiomas, que me lleva toda la vida, claro, aprovechaba, dime, recítamelo en sánscrito. A ver otra vez, ya está, me quedó el sonido. Ahora me iba al que sabía chino, por ejemplo, y sí, le pedía que, donde en ese texto yo encontraba lo mismo que había, me lo recite, y ¿sabes lo que encontraba? Y después con el cabalista judío, ¿sí? Y después, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Los mismos sonidos. ¡Qué fuerte! ¡Es fuertísimo! Cuando iba a las culturas originarias, yo primero fui como el típico argentino, sabelo todo, ya sé lo que se dice de los argentinos en el mundo, ando viajando, el sabelo todo. Bueno, yo iba a explicarle yo a ellos, sí, bueno, sí, sí. Eso me cerraba todas las puertas, obviamente. Ahorremos tiempo de toda la parte de la que me avergüenzo. Hasta creo que me pongo colorado cuando recuerdo eso. Bueno,
rojo, como diría Borges, colorado, qué color horrible, rojo, ¿no? Un ciego diferenciando colorado de rojo. Está hablando de otra cosa, me parece. Ok, yo enseño Borges esotérico y Cervantes esotérico. Bueno, yo iba solo. Primero quería enseñarle yo. Después yo quería como que ellos me confirmen lo que yo había... Y ellos no entendían nada de lo que yo les hablaba. Claro. Pero yo les dije, pero están los textos de tu cultura. ¡Ah, explícamelo! A ellos los textos... Cuando yo empecé a dirigir viajes de escuela, esto era la normal. Que yo iba a Egipto, íbamos en viaje de escuela, y el guía me escuchaba hablar de... eso así, esto es, por fin lo entiendo. Por ejemplo, tuvimos un lugar ahí que es dificilísimo llegar, Roca Hopi, entre Arizona, en el sur, entre Estados Unidos y México, en la frontera, en las 4 esquinas, y hay una roca sagrada en medio del desierto. Sí. Cualquiera encuentra una roca sagrada en medio del desierto, es dificilísimo encontrarla. Bueno, la encontramos, y encontramos un yamán del lugar. Cuando termina de darnos el speech, se cierra la cámara y me dice, ¿por qué es tan importante esta piedra? Él me pregunta. Entonces, ser guardián de algo no significa abrirlo y aprender de eso. Ellos son guardianes. Entonces yo hacía lo mismo que había hecho allá. Yo le pedía que me recite en su lengua originaria, tac, y empezaba a recopilar una bellísima colección de sonidos que en todo el mundo decían lo mismo. ¿Cómo puede ser que un tibetano hable con los mismos sonidos de un maya, de la cultura maya? ¿Cómo puede ser que al mismo tiempo hablen con los mismos sonidos con los que los chamanes de Rusia, de la cadena de los montes Ural, hablan con los mismos? Y lo mismo encuentras en el Bhagavad Gita, y lo mismo. Acá tuvo que haber una enseñanza original. Claro. Esa empezó a ser mi hipótesis. Hubo una enseñanza original que dejó sonidos repartidos, y que el que se pierde en la mitología, en los textos, piénsalo. Uno lee un texto hindú. ¿Cuántos dioses hay en la India? 33 millones. Claro. Ni los hindúes. Ahora, si yo busco los sonidos en común, esos sonidos finalmente eran 11. Y esos 11 eran cada uno un paso. Y esos pasos eran los que yo había visto que eran los que tenían en común en todos lados. Por ejemplo, el árbol de la vida en la Cábala, porque hay árbol de la vida en el celtas, hay... El árbol de la vida son 11 céfiras, 11, cada uno estaba representado por un sonido que a su vez era el mismo que repercutía, como el paso ese es el mismo que dieron en la India, es el mismo que dio Cristo. En ese momento, eso, listo, ya tengo un mapa. Generé un método, los 11 pasos de la magia. De lo que fueron, empezar a un poco a ciegas, aplicar alguna de esas cosas, empecé a armar un método, una enseñanza, y empecé a querer enseñárselo al mundo. ¿Y ahí qué edad tenías? Bueno, cuando yo empecé a enseñar, en realidad, pido perdón, tenía 14 años, pero le enseñaba a mis amiguitos. Sí. Oficialmente, estamos en el año 82, cuando yo fundé mi escuela, y yo estaba terminando de estudiar la universidad. Psicología. Tú te tienes que recibir de psicólogo, pero a mí me interesaba el psicoanálisis, no la psicología. Porque el psicoanálisis trabaja con la palabra, los sonidos. Claro. El psicólogo trabaja con las conductas, con todo lo que viene después. Es el hardware, no el software del ser humano. Todo lo que viene después. Entonces, yo terminé la universidad en el año 85, pero yo ya estaba atendiendo pacientes, pido perdón, no se hace, enseñando mucho antes. Sí. Entonces, todo esto transcurre durante la adolescencia. Los años son esos, no saqué la cuenta de las edades, pero andamos por ahí. Con todo esto yo empecé a entender que le podía transmitir a la gente cierta cuestión muy sólida, que a su vez, en vez de usar las religiones para dividir, todas hablaban de lo mismo, y en lo mismo ya no eran conceptos New Age, el amor, la divinidad, la luz, ya estaba saturado de todo eso. No, lo mismo eran pasos concretos entre lo que tú tienes en tu cabeza y quieres generar, y la realidad de hacer eso, de eso tu vida, hay 11 pasos. Y esos 11 pasos son un viaje interior que te conectan con algo que está más allá de ese que estaba en el primer paso. Es un viaje iniciático, donde tienes que ir más allá de ti mismo. ¿Y dónde encuentro de que tienes que ir más allá? ¿Más allá de qué tengo que ir de mí? ¿De todo lo que me dice? No. Tengo que ir a buscar el límite, y al no, ponerle el no. Al no, cada paso se habilita cuando has ido más allá de aquello que te decía en el paso anterior, que no puedes, que no existe, que que eso no es real, que no eres realista, que, ¿entiendes? Cada vez que anulas uno de esos no, se abre la compuerta siguiente. Ahora, eso para generar un resultado concreto.
donde lo que menos importa es el resultado, pero estás obligado a dirigirte a un resultado. Si no, esto es filosofía. Una de las cosas que cuando años después, con los chamanes, empecé a trabajar todo esto, me decían, lo extraño, José Luis, a veces idioma mediante, a veces traductor mediante, es que acá viene tanta gente rara, lo extraño que lo tuyo, me lo dijeron muchas veces, y me decían así, funciona. O sea, es para generar realidad. En el interín de todo esto ocurre otro hecho fundacional ya mucho más avanzado. ¿Sí? Estamos hablando del año 2000. Yo ya había escrito algunos textos y yo quería que le llegue a la gente por todas las vías posibles la buena nueva. Creo que tengo algo que descubrí que a la gente le tiene que importar, pero de uno en uno. Por ejemplo, yo no voy a los medios masivos de comunicación. Fui alguna vez, pero no voy a los medios masivos. No es esa, no es la idea, o sea, al revés. Esto es una elección particular y no es para convencer gente en lo masivo. Son elecciones, son elecciones. En un momento descubro que todo lo que yo había ido a buscar a Japón, a la India, a los lugares, a los textos sagrados, lo tenía a la vuelta de casa. Siempre es así, siempre en algún momento pasa. Lo típico. Cuando digo a la vuelta de casa, digo de Argentina, las culturas que yo no había estudiado, porque no tienen textos fundacionales casi, las chamánicas. Tienen cantos, ícaros, piedras, como él después me lo preguntó, ¿por qué tienen importantes? Bueno, tienen, pero no tienen textos casi. Tienen, pero muy pocos. Tienen, pero muy pocos. Y en general, muy difícil. El Chilam Balam tú lo lees en castellano y no entiendes nada. Tienes que, la gente, como te digo, con los sonidos. Bueno, mientras empiezo a impregnarme de que la cultura chamánica, que no es oriental, no es occidental, es algo totalmente amplio. En todos lados hay chamanes. Yo había ido a Japón, por ejemplo, y buscaba el Zen, pero después me di cuenta que era un error. Tenía que buscar lo que estaba antes del Zen, el shintoísmo. ¿Por qué? Porque yo buscaba esa enseñanza original, no cuando ya estaba ramificada. El chamanismo era muy eso. Era la enseñanza más compacta de todo por lo que tenía en común. Muy, muy armónico. Puse a prueba lo siguiente. Me voy a ir a Machu Picchu. No era tan difícil y tan lejos, pero para mí era otro universo. Y voy a ir y voy a ver si me puedo conectar con lo que allá se llaman las personas sagradas, los hombres de sabiduría. Los chamanes, pero no el chamán for sport, para turismo, el que te espera en la esquina y te quiere vender algo. Esos que son inaccesibles. Te ahorro un montón de pasos. En el interín me entero de que existe supuestamente un mito de una cultura que rodeando Machu Picchu anda por ahí. Algunos lo llamaban el Dorado, y yo me entero de, claro, la cultura del Dorado. Y me entero de que no es en realidad así como los voy a encontrar. Tenían una casta sacerdotal que cuando llegó el colonizador a América, hablamos de 5 siglos atrás, a ellos no los pudieron tocar. ¿Por qué? Porque ellos manejaban barreras energéticas que los hacía invisibles al ojo de quien ellos no quisieran que los encuentre. Estos eran los últimos sobrevivientes puros de la raza inca, los queros. Me entero de que, ¿existe algo así? ¿Será así? Bueno, a ver, estamos hablando del año 2000. No había, el wifi no era muy bueno. No había internet, no había nada. Lo más avanzado era que yo podía ver un fax, quizás, y que no sé quién. Bueno, por entramado mediante, aplicando esos mismos pasos, me entero de que hay un antropólogo en Perú que murió, pero que es el que los descubrió, y el hijo continúa su investigación. Mi vida era conectar a ese hijo de antropólogo, Juan Núñez del Prado. El padre era el que los descubrió. Antropólogos ambos. Desde Buenos Aires logro un número de teléfono. Había que llamar, que esté en la casa, el padre de un tipo que siempre va a la montaña. El día que lo llamo, quisiera hablar con Juan Núñez del Prado. La frase la encontré 2 veces, con él y con otro chamán. Está hablando con usted. Escuchala, escuchala, ¿no? Escucha, está hablando con usted. O sea, eres tú el que lo ha generado. Es algo... Bueno, y le digo, en mi speech, soy un investigador argentino, más o menos como tú me presentaste aquí, te agradezco nuevamente. Quiero conocer a los queros. Imposible, me dice. Bien, vamos bien. ¿Por qué?
necesito un no para pasar de pantalla. Me entendiste, fuiste a la esencia perfecta. No te lo tengo que explicar, me alegro. Bien, vamos bien. Entonces le digo, claro, si yo me detengo ante eso, ya está. Me vino de adentro la detención, yo creía que estaba afuera. ¿Por qué le digo? Me dice que es imposible. Me ofrecen fortunas, me dice él, de Japón, de Europa, de Estados Unidos, porque los que se enteran de los queros, todos quieren con... Me dice él, yo que conozco su lengua originaria, porque ellos hablan un dialecto de 400 años atrás, o hablaban, hoy ya son for sport, con todo cariño y respeto, hoy te lo levanto una piedra y sale un tiro debajo de la piedra, ya es otra cosa, estamos hablando del año 2000, por eso lo aclaro. Yo que conozco el dialecto de ellos, y conozco la lengua originaria, cuando ellos no quieren que yo los encuentre, paso por la misma montaña donde sé que viven y no los encuentro. O sea, jamás yo te podría vender un viaje en el que te vas a encontrar con los queros. Ah, le digo, y tú te encuentras con ellos. Entonces me encuentro contigo. Ah, eso sí podemos. Año 2000, había que ir con filmadora, no era el celular. Claro. Bueno, quedamos. Nos encontramos en la plaza de Cusco, la plaza de armas de Cusco. Yo ya había ido una vez a Machu Picchu, más como turista que otra cosa. En la plaza de armas de Cusco. Llegamos a Cusco, nos reconocemos mutuamente. Y él me empieza a contar cosas. Esta es la catedral, en esta catedral hay algo que a él le llamó la atención. Me empieza a hacer un poco el speech que le hace a todo el mundo. Adentro hay una piedra que es lo que está en la parte alta del esquema del Pachacuti-Yanqui. ¿Qué? Le digo. Ah, ¿qué? ¿Tú la conoces? Esto es medio como el otro. ¿Para qué sirve esta piedra? Acá al revés. Cuando él le decía eso a la gente, esa es la piedra de... Estamos hablando de... Y se dio cuenta de que, digamos, lo mío iba en serio, que no es que yo iba a ver si me recibe Don Yaman, sino que iba impregnado. Estamos hablando de la piedra de Pachacuti, estamos hablando de eso, yo lo filmaba, él me dio autorización, queda registrado, está todo en la página de mi escuela, está todo registrado esto, y de pronto se calla la boca y no me habla más, y mira para otro lado. Es gente, como se dice, de pocas pulgas. Si tú has dicho algo que no debías, te cierran la puerta y hay que ver qué pasa. Yo digo, uy, me equivoqué, chao, el argentino que habló de más, una vez más. Él no me habla más, mira para el costado. Y en dialecto dice algo. Yo por respeto bajo la cámara, pero sigue grabando el audio, pero está filmando el piso. Y viene caminando un anciano muy anciano con un joven muy joven, con ropas civiles, comunes, y hablan unos minutos en dialecto. Él me empieza a hablar a mí otra vez, en castellano, y me dice, te han venido a buscar a ti. Wow. Hoy. ¿Quién soy yo? Eso me lo tienes que responder tú. Sabiduría yamánica, eso me lo tienes que responder tú. ¿Cómo que me vienen? Ellos se mueven con la percepción de la magia que te decía al principio. Ese día el águila voló para un lugar que no vuela nunca, hay que seguirla. El que había bajado era uno de los 4 sacerdotes sobrevivientes, 7 generaciones después. Nunca había bajado de las montañas en su vida. Por eso tuvo que venir con un lazarillo, digamos, un guía. Sí, el chico, que era el que sí se conectaba con, digamos, la civilización, con la ciudad. Bueno, quieren llevarte a la montaña y quieren enseñarte que lo que es para ellos es lo que los mantuvo vivos, las técnicas energéticas. Yo enseñaba y aprendía, y había trabajado, y los cursos, y leía todo, con las técnicas, como todos los que queremos empezar, que las técnicas más de Oriente, ¿entiendes? De energía. Yo trabajaba con eso. Me entero de que el Lama Rinpoche de Tíbet, no olviden que empezó con Rampa, Tíbet, había venido a verse con los queros porque él decía, ellos logran en 10 minutos lo que a mí me lleva 10 años, con sus técnicas de energía. Ellos habían levantado las barreras de energía, nunca el colonizador los había podido encontrar. 7 generaciones después, cuando por sus profecías ya había que sacar esas barreras de energía, digamos, el conquistador ya no era el peligroso que los iba a llevar como objeto exótico a donde vinieran, a Europa, levantaron, a las 2 semanas lo encuentra el antropólogo, padre del que ahora estaba conmigo. Entonces, te quieren enseñar las técnicas de energía. ¿Por qué? Porque el águila cayó ahí. No cayó, en el sentido del... El águila lo llevó. Y claro, imagínate, él baja de la montaña. Juan iba a la montaña, los conocían a Juan, porque Juan se encontraba con los queros. Pero bajan, ¿y qué hay donde lo lleva el águila? De acuerdo a la línea que seguía, se encuentran con Juan. Y Juan estaba hablando conmigo. Madre mía. ¿Entiendes? Así. Vamos a la montaña y se arma
una maravilla. Me hacen un ritual de iniciación que duró 7 días, se llama Latun Karpai, y te enseñan, digamos, algo que no le enseñan a todo el mundo. Por eso digo, de los 4 sacerdotes, yo tuve el honor de que uno de ellos nos dio una iniciación. Ya murieron los 4. Sí. No dejaron descendientes. No deja descendientes, se lo tiene que ganar cada uno. Y ninguno se lo ganó todavía. Bueno, pasan unos años. Yo sigo en contacto con los Quero. Viajé, si yo no saqué mal la cuenta, 14 veces a esas culturas. Iba, siempre me los encontraba. En una de las veces previas, que fue la vez anterior que yo había ido, yo había dado con el camino que no es el tradicional por el que te llevan, porque yo hacía a llegar caminando, el camino del Inca. Sí. Una de las veces, previa al encuentro con los Queros, porque dije, yo había estado previamente, más como turista, había hecho el camino del Inca. El guía, que no era chamán, vio algo raro, que él veía señales raras. ¿Por qué? Porque él decía, contigo ocurre algo raro. En la montaña, cuando yo traigo las expediciones, los animales escapan, a ti se te acercan. Yo decía, Francisco, así, yo me hacía la broma, se me acerca. Y es cierto, sí. Él empezó a ver eso. Entonces me dijo, ¿no quieres hacer el otro camino? Volvemos a la frase. ¿Qué es el otro camino? Todo el mundo llega a Machu Picchu por un camino, sí, el turístico tradicional, pero los verdaderos incas no usaban ese camino. Me llevó, sí, pero me dice, pero es bajo tu riesgo, porque no hay un camino hecho. Lo llaman camino, pero es una arruga en la montaña. Encima yo en ese entonces sufría de vértigo. 4.600 metros de altura. Impone respeto. Bueno, si lo quieres hacer, no te puedes retrasar. Y si te pierdes, no te puedo ir a buscar. Ah, mejor no me la puedes. Todos los no, hay que ir. Bueno, cuando llegamos, ocurren una serie de cosas. Yo te lo cuento también en los libros, no voy a entrar en detalles ahora. Pero la cuestión es que por llegar por el otro camino, él me muestra algo y me dice, ¿ves eso que está ahí en un agujero en el piso? Sí. Es la entrada al verdadero Machu Picchu. El verdadero Machu Picchu está adentro. Escúchalo de diferentes maneras. El verdadero Machu Picchu está adentro. Y vamos a ver si podemos entrar. Porque vamos a ver, vine hasta acá, hicimos todo esto. Claro. Me lleva ante eso, ante ese agujero, que era la entrada, una caverna, por decirlo así, y sale de adentro un animal, que ahí allá es muy típico, una especie de cuis, qué sé yo, una rata grandísima, con él. Y se para en la puerta y se queda mirándome, y me dice, no puedes entrar, pero vas a entrar. Decodifícamelo un poco. Si se hubiera escapado, te tenía que sacar de acá inmediatamente. Si el animal salía y se escapaba, quiere decir, sácamelo de acá. Si entraba, para adentro. Se quedó en la puerta, quiere decir, todavía no. Pero vas a tener la oportunidad de conocer el verdadero Machu Picchu. La vez siguiente conocí a los Queros. Ese era el verdadero Machu Picchu que yo tenía que conocer. Bueno, sigo en contacto con los Queros. Tú me has pedido que te cuente la historia. ¿Y cómo sí, es fascinante. Así, es una historia que, digamos, en sí misma es la enseñanza. En el interín de semejante ya contacto, yo sigo en contacto con ellos. A través de, bueno, ocurre algo. Ahora estamos en el 2012. ¿Sí? Permíteme un poco, todo lo que ocurre en el medio es enorme y hace directamente a relacionarse con que hoy estemos aquí. Pero bueno, siguiente mojón del viaje, tal vez para más representativo, 2012, no es un año cualquiera. Según las profecías de todos lados, era la puerta que se abre a la nueva era. Eso no quiere decir otra cosa que eso. No que una puerta se abra quiere decir que vos pasas. Tú pasas o no de acuerdo a ti, no a la puerta. Como la puerta que se entreabrió en el templo cuando el libro se cayó, el chico tenía que decidir si entrar o no. Claro. Siempre es magia y una decisión. Magia y una decisión. Siempre. La humanidad no puede pasar toda junta por la puerta. Es de uno en uno la decisión de entrar a la nueva era. Se venía el famoso 22 de diciembre del 2012. Las profecías mayas son las que más explícitas eran al respecto. Y tengo el recontrahonor de que una sacerdotisa maya, no inca en este caso, Naquín, una sacerdotisa maya, me invita, me hace un llamado y me invita a recibir el primer rayo de plasma del 22 de diciembre del 2012 en la pirámide que de acuerdo a las profecías mayas es donde había que estar, pirámide maya, no pirámide de Egipto, para recibir el primer rayo de plasma. Y yo era el único de no sangre indígena al que me estaban invitando. Le pregunto si puedo ir con gente de mi escuela, me dice que sí. Si, digamos, confiaba en que yo llevara gente que fuera armónica. Bueno, obvio.
ahí estuvimos. La noche previa eran todos chamanes. Yo no soy chamán, no me disfrazo de chapán, no me pongo un poncho, no me pongo una pluma, no me hago no me hace falta, no pasa por ahí la cuestión. Claro. Porque lo que yo trabajo está en un lugar que incluye a lo chamánico, al taoísmo, al zen, a la cábala, a la gnosis. Bueno, eso previo a todo lo que después fueron las misiones. Entonces, ellos lo valoran, que tú no te quieras jugar a que, digamos, pasas a ser un falso chamán. Sí. Bueno, vamos, nos recibe, nos invita a hablar con ella, porque esto lo habían hecho como una especie de congreso para los chamanes específicamente. Ya desde el día anterior podían hablarle a la gente, y yo, que no era el chamán del lugar, me pidió y me ofreció hablar también ahí. Bueno, un honor. Sí. La noche del 21 al 22 de diciembre, la idea era que era un gran ritual. Toda la noche con todos los chamanes, con sus elementos sagrados, una cosa única. Y cuando llegaba el primer rayo de plasma había que estar en la pirámide, recibirlo y hacer la invocación inicial a la nueva era. Como una especie de pacto con el plasma que ahí entraba de yo voy a pasar la puerta. Fui con gente de mi escuela y alquilamos un ómnibus del micro al lugar donde estaba la pirámide. Sí. Uxmal. Vamos en el micro, bajamos del micro y estaba lloviendo. Muy mala señal, pésima. ¿Por qué? Porque tenía que entrar el primer rayo de sol, claro, que traía el plasma. Estas son cosas que son fundamentales para los chamanes. Ocurre tal cual y está firmado y está en las páginas de mi escuela. Bajamos del micro, la gente de mi escuela, y descubrimos algo. Todo el mundo nos estaba mirando a nosotros. Yo no era el chamán de turno, pero ¿qué pasaba? Tal cual te lo digo. En nuestro micro, arriba, no llovía. ¿Viste los dibujos animados cuando llovía todo alrededor y donde estábamos nosotros se había abierto el cielo y se veían las estrellas? Los chamanes miran estas cosas. Yo me presento en todo el mundo así. Cuando yo voy a todo el mundo y tengo el honor de que me reciban, les digo, bueno, tú te has conectado con Damián. Damián, ¿cuándo es en Barcelona? Tal día. Van a ver, va a ocurrir lo siguiente. El día anterior van a ver que la lluvia va a estar rondando, pero cuando llega el horario van a ver que el grandioso amiguísimo sol está ahí y no va a interferir la lluvia, pero va a haber bautizado la ceremonia. Así yo me presento en todo el mundo. Veníamos hablándolo antes en el coche. Decimos, mira, este sol es de José Luis. Ahí está, lo ha encargado él. Hoy está ocurriendo que donde nosotros teníamos que estar en Buenos Aires, ahora en Argentina hubo un terremoto en Tierra del Fuego. Me he enterado. Y aquí estamos. Bueno, esto es así en todos lados. Y tú viste que estamos en un clima más de verano, y acá no es verano. Hemos tenido que bajar esto a mitad de la entrevista porque era demasiado. Grandioso, amiguísimo sol. Bueno, esto nos hizo entrar por la puerta grande. ¿A qué me refiero? Yo no iba a ir al núcleo del círculo de chamanes, porque yo no soy chamán, pero me permitieron ingresar con los chamanes al círculo más próximo a la pirámide. Si no, yo me tenía que quedar en la periferia. Lo respetaba. Pero esto hizo que, se entiende, son cuestiones de señales, habrán visto, como me dijo del águila que de pronto voló para allá, tal cual. Bueno, toda la noche yo respetándolos, porque yo no sé hacer esos rituales chamanes. Y no me voy a poner a hacer una función de circo. Con la gente de mi escuela hacíamos lo que sabíamos nosotros que teníamos que hacer, invocando. Claro. Llega el momento del preamanecer. Misterio, silencio dramático. Las nubes empiezan a abrirse, lo cual es muy buena señal. Pero ¿qué ocurre? Eso era un parque nacional. Hoy la pirámide de Uxmal está en el medio de un parque nacional. Vienen los guardas a empezar a decir, bueno, ya tienen que irse porque tenemos que abrir el parque. Estábamos ahí para el momento que entre el primer rayo de sol, pero ellos tenían que limpiar el parque para que entre el público. Turístico. ¿Entiendes? O sea, era todo inútil. Los chamanes empiezan a ir, se empiezan a ir todos, y estaba el preamanecer. En cualquier momento caía el primer rayo de sol. ¿Esto qué hizo? Nos limpiaron la plaza. Y como nosotros no estábamos con ropa, no llamamos la atención, nos quedamos a solas con la pirámide. ¿Comprendes la casualidad? ¿Cómo armó el escenario? Estábamos a solas, hicimos lo que había que hacer, terminamos de hacerlo y escucho que alguien viene y me dice, ¿tú no te acuerdas de mí? Yo no sabía si era un guarda que me venía a retar porque no sabíamos. Claro. Me doy vuelta y era alguien vestido con ropas de los queros. Sí. Los queros no saben hablar castellano. Lo voy a decir con todo cariño y respeto. Este atorrante sabía hablar castellano y cada vez que fuimos allá no nos habló en castellano. Era uno de los que estaban allá, Nicolás Paucar.
No, después conocido. Nicolás, él era un nene cuando nosotros fuimos, y él, entiendes cómo es la historia. Una vez me pareció, en una mesa, que yo le hice una broma a Marcela, que es quien ahora dirigió el retorno. Y se rió, ¿no? Y él se rió, y este me entendió, pero enseguida recobró la postura que erica. Bueno, ok. ¿Tú no te acuerdas de mí? Me reencontré con los queros, ahí, en la pirámide, se abrió la nueva era. Bueno, empezamos a dar actividades juntos, etcétera. Después tuvimos también nuestro enfrentamiento. Estas cosas siempre ocurren. La energía se tiene que compatibilizar, pero seguimos y tenemos una relación armónica muy buena. Nos respetamos mucho. Porque yo siempre digo, los queros enseñan excelentemente la energía. Y la energía es uno de los 11 pasos, el 6. La gente que se cree que de lo que se trata es de aprender lo que enseñan los queros, lo puede dar como puerta de entrada para la cuestión. Si no, te pasa como los queros, que se quedaron aislados. Bueno, en la montaña, y empezaron a empobrecerse, se les volvió en contra. Bueno, le faltan los otros pasos. Llega un momento en que él, que es muy inteligente y además habla el español y habla la cultura quero, se da cuenta de que los queros se estaban aislando. Y me propone algo. Estamos en 2012, 2013. ¿Qué pasó? Papa argentino. Chao, se acabó el mundo. Papa argentino. Yo hacía las bromas cuando me hacían los reportajes y me preguntaban de la historia de la iglesia y del futuro. Y yo les decía, de acuerdo a las profecías de Malaquías, después de este papa, y le decía, la iglesia va a quedar dividida. ¿Y qué proyecciones ves? Y para dividir la iglesia, qué mejor que un papa argentino. Yo hacía la broma, como de que un día iba a venir un papa argentino para que la iglesia, porque el que la va a dividir, yo hacía una broma de mi propia nacionalidad. Papa argentino. El que conoce la historia oculta de Cristo sabe que la fecha 13 de marzo es muy importante en esa historia. Y el papa asume el 13 de marzo. Además es mi fecha personal. Demasiadas señales todas juntas. Yo ya había publicado La enseñanza oculta de Cristo, el libro, y la historia oculta de Cristo. Todavía no las claves de la enseñanza de Cristo, ese vino después. Nos pareció claro que el entramado empujaba hacia ahí. Yo, que no soy de la iglesia, precisamente ni los de la iglesia me quieren a mí, propongo en mi escuela, vamos a llevarle al Papa, ya que es argentino, ya todo apunta hacia ahí, el libro de la historia oculta de Cristo. A ver qué pasa. Y vamos a decirle. Bien. Lo llamo a Nicolás, que justo estaba en Buenos Aires, me entero, el entramado uniendo, y le digo, Nicolás, me voy a ir ahora a hablar con el Papa. Es como si yo no dijera, ten la seguridad de que lo va a conseguir, es dificilísimo claro, que te reciba. Bueno, conseguimos el lugar privilegiado en la Piazza San Pedro, donde el Papa va a venir a hablar contigo cuando termina de dar la misa. No es que nos dio una entrevista a solas, pero es más o menos lo mismo. Bueno, pero... Para el que quiera ir cuando va a San Pedro, busquen el lugar final. Porque la gente quiere al principio atajarlo al Papa, ahí es cuando pasa rápido. Si te dan los lugares del final, el Papa ahí se toma todo el tiempo. Yo no sabía, pero el entramado nos puso en el lugar exacto, nos permitió. Y le digo a Nicolás, todos conocemos la historia entre la iglesia y los indígenas, los nativos, originarios, una historia horrorosa. Pero ¿no te parece apropiado, si vos querés, dame un elemento sagrado de tu cultura y yo se lo llevo al Papa y le explico? Es una manera de que se entere de ustedes, yo le dejo el libro y le dejo el elemento. Bueno, sí, le gustó muchísimo la idea. Todo esto está filmado en las páginas de la escuela. Y le digo, me lo alcanza. Yo estaba dando un plenario, la idea era que él venía al final del plenario, yo se lo presentaba a la gente, hablábamos un rato juntos y él me hacía ahí la entrega de... Yo pensé que me iba a traer una pluma de águila, que es sagradísimo, súper sagrado. Yo pensé que me iba a traer algo. Insisto, esto está filmado. Saca una piedra extrañísima. Yo que anduve por el mundo yendo a leer las piedras sagradas, una piedra negra rarísima, la veo que es pesada. ¿Te acuerdas la piedra originaria? Mejor dicho, cuando él me dijo, adentro está la piedra del esquema del Pachacuti Yanqui, esa piedra era la réplica de eso que estaba dentro de la caverna. Que cuando estábamos hablando de eso bajaron los queros. Y se pone a explicarlo. Todo esto lo tengo filmado, está todo registrado. Esta piedra es la de los Pachacútec, que es el Pachacútec, el papa de ellos, pero no en el sentido religioso. Es el que tenía que lograr demostrar que él aplicaba la enseñanza, lo que yo había buscado toda mi vida, y generaba la realidad mejor para ellos. Eso pasaba de generación en generación, no por sangre, no por linaje, sino por quién era el más apto. Bueno,
por primera vez él sacaba la piedra de Perú y me traía esa piedra. Yo no tengo sangre indígena y nunca esa piedra había sido tocada si no es por sangre indígena. Y en un acto hermoso me hace entrega de la piedra y le digo, para el Papa tú sabrás, decide tú. Nos vamos a la Piazza San Pedro, nos vamos a Roma, nos vamos al Vaticano y yo llevo mi libro y la piedra. Y le pido al entramado que me avise si yo tenía que dejarla o no, porque la responsabilidad era enorme. Claro. Lo cuento con detalles, está todo filmado, el entramado no, que no se la deje, que no se la deje, que no se la deje. Se acerca el Papa y a él le habían dicho, porque le van leyendo atrás, Juancito, que porque ellos saben dónde te pusieron, que trae de una camiseta como él es de San Lorenzo, tal Gloria de San Lorenzo, le dan la camiseta, él te saluda, foto y se acercan y a él le dicen, le trae la piedra de la cultura Quero y el libro tal. Él buscaba la piedra y yo le doy el libro. Vos lo ves en la filmación, que él está como buscando algo más. ¿Dónde está la piedra? Y le digo, si su santidad tiene 11 minutos, en aquel entonces se usaban DVDs, los DVD. Sí. Yo puse un DVD adentro donde le explico todo, qué tiene que ver esta investigación, y me encargo de que él vea, y lo lee, la historia oculta de Cristo. Y qué tiene que ver esto con la piedra Quero, y se la entrego a su santidad. Me responde, lo veo todo, lo veo todo. Bueno, ese es Dios. Bueno, él sabrá, ¿no? Con mucho respeto, ojo, fui y le dejé el libro. En el DVD yo le decía, si hay alguna cuestión de esta investigación que la iglesia entienda que está mal, yo me pago el pasaje, no quiero periodismo, nada, voy ahí y su santidad me lo explica. Y si no, permítame que yo le cuente lo que realmente descubrí, investigué, que decía Cristo, no mediado por cualquier cuestión que necesiten corregirme o decir está mal o decirle al mundo está mal, estoy dispuesto. No me llamaron nunca, o sea, si no me llamaron, o mintió, los papas no mienten, y él no lo vio, pero los papas no mienten, o no tenía vale, algo que corregirme. ¿Se entiende? Bien, a buen entendedor, pocas papalabras. Bueno, ahora bien, la piedra había quedado para mí. Cuando retorné, lo llamé a Nicolás y la piedra está acá. No, me dice, desde ahora el custodio de la piedra eres tú. Madre este mía. Honor no se lo habían dado jamás a alguien que no fuera indígena. Bueno, pasa el año siguiente y me dice, la piedra la sigues teniendo tú. Sí, yo le digo, ¿quieres que te la devuelva? Yo digo, yo soy custodio, pero es de ustedes. No, quiero que vengas a las tierras Queros verdaderas, no a Machu Picchu, los que yo te dije estaban alrededor. ¿Sí? Él me iba a llevar a ese lugar al que ni el antropólogo entraba si ellos no querían. Y vamos a hacer algunas pruebas. Bueno, yo en mi escuela, antes de irme, todo esto está filmado, les dije lo que yo iba a hacer. Sí. Yo entiendo que la enseñanza que es la que trato de enseñarle al mundo es la que ellos tienen en las profecías como la enseñanza del nuevo Pachacútec. Es lo que yo entiendo. Entonces yo le dije a la gente de la escuela, voy a ir ahí y les voy a pedir a los apus de ellos, a las deidades, que a través de los verdaderos sacerdotes de ellos, los Alto Misayoc, por eso digo, ya no hay descendientes de ese orden, son Pampa Misayoc, que es menor, los Alto Misayoc de sangre original, hagan su ritual de hojas de coca y los apus le indiquen, ¿esta enseñanza es la armónica con lo que ustedes esperan como nuevo Pachacútec o no? Nos vamos a las tierras sagradas, no cualquiera entra ahí, pero además entrar en ese nivel de cuestión. Bueno, nos quedamos ahí muchos días y llegado un día, yo quería hacer el ritual. Y le dije a Nicolás, quiero que hagamos el ritual tal. Bueno, pero no lo podemos hacer acá, me dice. Hay que hacerlo allá arriba. Y escucha esto. En 7 siglos que ellos vivían ahí, nunca pudieron llegar allá arriba. Allá arriba son 6.400 metros. Ya. Nosotros estábamos a unos 4.000 metros. A ver, ubiquémonos. En la Aconcagua son 7.000 metros. Y la gente va con equipo, oxígeno, claro. Y hay que ver si llegan. Yo lo que tenía era mis 11 pasos de la magia, nada más. No tenía equipo, no tenía nada. Y ellos nunca habían logrado llegar. Para ellos era como una prueba. Si lográramos, que es como decir pasar, como diría Cristo, nunca lo dijo, pero es una frase hermosa, pasar un camello por el ojo de una aguja. Sí. Cristo dijo pasar un cabello por el ojo.
Ah, sí. Y imagínate, uno lo piensa, pero es una frase tan hermosa y queda, bonita, sí. No te la olvides. Ok, esto era pasar un camello y un cabello por el ojo de la aguja. Bueno, ahora bien, como que digamos, si llegás a lograr eso, yo te hago el ritual. Claro. Tenía razón, yo me lo tenía que ganar. Claro. Esto es así. Llega la mañana, piedra en mano y nada más. Empezamos a subir. Todo se produce. ¿Sin equipo? Nada. ¿Así, nada, a pelo? Nada. Todo se produce. El viento paró. No había frío. No empezó a llover. No vinieron animales hostiles a esa altura de la montaña y animales que no están acostumbrados a ver gente. Madre mía. Ta. Esto lo hicimos Marcela y yo. En un momento nos sentamos. Nicolás se sentó y dijo, ahora hay que hacer el ritual. Encendió un fuego a esa altura que no hay oxígeno, es dificilísimo encender un fuego a esa altura. Claro. Hay que entender que todo cuesta mucho a esa altura. 6.400 metros y ahí estábamos. Y me dijo, si quieres el ritual tienes que llamar tú a los sapos. Yo no sé llamar a los sapos. Apliqué lo que yo había aprendido en todas aquellas primeras. Sí. Algo ocurrió. El fuego se apagó y se encendió solo otra vez. Una cosa que es inexplicable en cualquier orden. Sí. Y ocurrió algo más. Yo no lo sabía esto. Él estaba escondido detrás de una roca mirando qué sucedía. Y de pronto aparece blanco como un papel. Yo pensé que él me lo estaba haciendo, lo que te voy a decir ahora. ¿Sí? Empezaron a llover piedras donde estábamos nosotros. Todo esto está filmado. Y a nosotros no nos lastimaban. Piedras más o menos del tamaño de un guijarro. ¿Sí? Caían alrededor piedras. No granizo, piedras. Yo pensé que él nos estaba tirando piedras para hacer alguna prueba rara que yo no conociera. No, él aparece. Están cayendo piedras, dice. Esto es materialización de energía, dice él. Esto significa que tú ahora eres un alto misayo. Me pone a mí en el lugar del sacerdote más elevado de la cultura quero. Yo no tengo sangre quero ni pretendo jugar. Sí. Hacen el ritual. Y los sapos le indican, esta enseñanza la pueden nombrar Pachacute. Esto está todo filmado y está en las páginas de la escuela. Sí, y además les va a ir muy bien y el chamán se pone contentísimo. Ahora debo decir así, el otro alto misayo, como Nicolás, sí. Y desde ese momento, como yo. Termino de hacer eso, retornamos y uno de los alto misayos que no había subido, con su poco castellano, lo tengo filmado con su balbuceo en castellano, sí. Me dice, te tengo que agradecer. En 7 siglos jamás habíamos logrado llegar ahí arriba. Lo conocimos hoy gracias a ti. Esto significa, ha abierto puertas la enseñanza que no lograban abrir y que al mismo tiempo nosotros necesitamos de ellos y ellos lo que les llevamos les ha servido. A esta altura ya esto requería ser enseñado en vías mucho más abiertas. Yo había escrito los ensayos, a los ensayos los pasé a novela y de ahí el camino se abrió. Marcela quería hacer una película. A ella le gusta el arte y sí. Quería hacer una. Empieza a generar, a hacer una película que primero hablara de la enseñanza yamánica, pero en película, no en documental, y después de la enseñanza de Cristo. Hacer una película en Buenos Aires. Y más si no eres del gremio. Primero, empecemos a hablar de que se necesita 1 o 2 millones de dólares, o $500.000, o $600.000, claro. Que uno no los tiene. Todo lo que tuvimos que aplicar fue magia. La primera película fue realizada para contarle todo esto, pero en una trama guionada. Axiomas se llama. Ya sí. Está en Amazon Prime, acá ya se lo puede ver. Sí. La segunda película, la que verdaderamente es la que de esto cuenta la historia con Cristo como protagonista. Cristo retorna hoy. ¿Cómo hace para demostrarnos que es Cristo? Nadie le conoce el rostro. Cuando la gente le cite a la Biblia, Cristo no va a entender de qué habla. Cristo no entiende a la Biblia como está. Claro. Esto, cualquiera que escuche a Cristo hablando en su lengua natal, las cosas que se tradujeron son opuestas a lo que él decía en arameo. Esto es así. Los milagros. La ciencia hoy ha roto todos los milagros. O sea, Cristo nos va a contar milagros que la ciencia va a decir, no, en realidad tiene explicación cada una de esas. Yo, de hecho, cuando enseñé la historia oculta de Cristo, enseñé qué ocurrió con el agua en vino, la resurrección de Lázaro, su propia supuesta resurrección. Eso ya está todo explicado. ¿Con qué Cristo se identifica como Cristo?
solo de una forma, contando la enseñanza original que ningún otro conoce porque ha sido deformada. Esa es la película próxima, que viene de todas esas experiencias que ahora desembocan en el momento en el que la humanidad, casualmente, va a tener la necesidad, de acuerdo a las profecías de Malaquías, de algo que ningún papa se lo va a dar, porque la Iglesia va a estar muy ocupada en enfrentarse en enfrentamientos internos. Supongamos que la Iglesia va perdiendo el lugar de supuesto mediador entre la humanidad y Cristo. ¿Qué nos queda? A solas con Cristo. Y ahí necesitamos la enseñanza original de Cristo. Esa es de la que me ocupé yo toda mi vida. Madre mía, cómo se cierra el círculo, y además justo es ahora continúa, el estreno. es muy bien, ¿no? Justo ahora tu nota, estreno. por eso entiendo que el entramado la quería, la generó, la propició, y me has dado la oportunidad de contar cosas que nunca había contado, y de que si había contado alguna de estas eran sueltas, desparramadas, y que no fue ponerme a desarrollar un tema. Otro día, si quieres, con mucho gusto hablamos de en qué consiste generar realidad propia, qué es lo temas. Que tenía hace 50 años que enseño. Tantos temas que podríamos hablar, pero sí, lo interesante aquí es cómo has llegado tú, cómo has podido desarrollar. Y eso es lo novedoso esta vez que yo pueda hablarlo, y te agradezco enormemente, porque, bueno, la verdad, aunque quede raro, yo nunca hablo de mí en las notas, bueno. Siempre hablo de los temas, y hoy me has dado la oportunidad de que ese mí, digamos, adquiera una trascendencia que haga que también la gente entienda que el solo hecho de relacionarse con el camino de la magia ya te pone en el camino de la magia, si no, no te relacionas con eso. Tienes que abrirte a la magia, pero que la magia no es la última palabra. La magia implica la decisión de ponerte del lado de tu divinidad, porque cuando tú ves que el entramado trabaja ayudándote, entrama contigo, confabula en el mejor sentido contigo, empieza esa pregunta que yo le hice a Juan: ¿quién soy yo? ¿El humano o hay algo más en mí que produce estas cuestiones? Ahí empieza un camino de divinidad. Ya me estoy conectando con algo de mí que ordena el universo, que el universo es receptivo y que me manda el sol el día exacto y la lluvia, y que cuando vamos a subir lo que no había ocurrido en 7 siglos ocurrió esa tarde, aquel día ahí. Esto es un camino que magia es el puente para encontrar en el humano lo que está más allá del humano. Y esa es la nueva era. Tú, yo y todos los amables oyentes nos encontramos encarnados en este tiempo como humanos para ir más allá de lo humano. Si no, no hay nueva era. Maravilloso. Eres un ejemplo de ponerlo en práctica. No es teoría, es práctica. Estoy deseando ver la película y te voy a hacer una ultimísima pregunta. Sí. Una pregunta muy rápida para acabar. ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Qué te queda después de llegar a esta cumbre? Qué hermosura. ¿Cuál es el siguiente paso? Qué lindo. El camino chamánico, y en todas las culturas, son 4 fases y 11 pasos. Es como decir, en 4 años de carrera haces 11 materias, 11 cátedras. 4 fases y 11 pasos. Guerrero, mercader, sacerdote y mago. Vamos otra vez. Guerrero, mercader, sacerdote y mago. En cada cultura tienen nombres distintos. Los chamanes, a cada uno de esos los llaman serpiente, puma, colibrí y águila. ¿Por qué? El águila, ¿qué hace? El águila es el mago. El águila, ¿qué hace? Sube y ve la panorámica. Y después, ¡yum!, baja en picada y habita el valle. Yo ahora tengo que hacer el camino de picada. Es decir, llevar esto lo más cercano posible a lo único que va a haber como bandera, que no dependa de creer que ahora la política, la economía, la ciencia o la religión nos van a conducir a una mejor humanidad. ¿Qué son la política, la economía, la ciencia y la religión? Los paradigmas imperantes. Yo he enseñado las claves por las que en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, a esos lo llaman los 4 jinetes del Apocalipsis. Que la humanidad crea que la ciencia, la economía, la política o la religión nos va a traer una era mejor. Ya todos los escritos de todas las culturas que tienen profecías para esta época como para ninguna otra, lo repito, para la época en la que estamos encarnados hay más profecías que para cualquier otro tiempo, y de todas las culturas, porque esta es una época con el 2012 en adelante, apertura posibilitada de nueva era. ¿Qué está ocurriendo con la política, la economía, la ciencia y la religión? Cada vez están peor. Con todo lo que fue la famosa pandemia, la ciencia quedó de rodillas. Ha quedado en un lugar en el que ahora hay mucha sospecha cuando la ciencia dice hay que hacer algo o no. La economía, ¿qué tenemos que hablar? De los aranceles de Trump, que van a resolver el mundo, lo han oscurecido más. La política es lo que aplican para eso. La religión,
la iglesia cristiana más dividida que nunca. El Dalai Lama desapareció de escena desde las escenas extrañas que mostraron, así en cada una de las culturas. Sí. ¿Qué nos queda ante una realidad que no hay duda? No lo digo yo y no lo dicen los conspiranoicos. Se habla después de Tercera Guerra Mundial, pero económica, informática, como lo que viene es peor, es peor, es peor. Excepto que, bandera de realidad propia. Quien genera realidad propia, lo digo yo, como argentino que ando por el mundo, y en Argentina, sí, como te dije, todo queda más lejos, es más caro, es peor. Sin embargo, ando por el mundo. La única bandera realista ante una realidad que empeora es la realidad propia. Yo quiero llevarle ahora a la gente lo que fuimos a encontrar en la magia y en la decisión de divinidad, en aquellos textos sagrados originales, en aquellas puertas que se nos fueron abriendo. Los chamanes se encontraban con nosotros porque lo que llevábamos era armónico con ellos. Y a su vez ellos necesitaban lo que les llevaban y generaron realidades mejores. Los queros no tenían luz ahí arriba. Cuando fuimos nosotros tuvieron luz. Ahora tienen luz. ¿Qué quiere decir? Nos mejoramos mutuamente. Claro. Yo quiero llevárselo a la gente. ¿Qué viene ahora? El camino del águila que desciende en picada y lleva de lo que vio de ahí arriba la energía de ahí abajo. El ahí abajo es nuestra vida cotidiana. Y por eso estamos haciéndolo a través del cine. Claro. Y por eso cuestiones como estas, o sea, tan de a pie, encontrarnos en un hotel, el entramado, ¡yum! Y acá estamos. Por eso vuelvo a agradecértelo, vuelvo a agradecerlo. Y además me has entusiasmado teniendo que hablar de cosas que yo hace años que no hablaba y que a mí mismo recorrerlas en el relato me permite darme cuenta de que efectivamente lo que hemos generado es un camino de nueva era que al humano le sirve para ir más allá de lo humano, porque toda esta historia no se explica solo con lo humano. Claro. Pues enhorabuena por este camino, por la valentía de haber tomado esa primera decisión con 11 años, de pasar esa puerta tan difícil, y todas las que han ido en adelante. Espero que el águila baje bien, veo que sí, que ya está bajando muy atinada y espero verlo, estoy ansiosa de verlo. Gracias a ti por esta pausa aquí, a Marcela también, que es muy protagonista en todo esto. Directora de la película, el retorno. Y Axioma ya la tienen en la gama Sorprime. Sí. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos, espero. Realidad propia, realidad propia, realidad propia. 3 veces dicho, acá, acá y acá. Sentimiento, palabra y pensamiento dirigido a tu realidad propia. Mejor cierre abriente no se me ocurre. Gracias, José Luis.